Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento queremos pedirte que nos ayudes a acercarnos más a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a que en tu santa palabra podemos encontrar palabras que nos animen, que nos ayuden a salir adelante. También, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, así como ayudaste al pueblo de Israel, le diste vida. Ayúdanos también a nosotros a encontrar vida en tu santa palabra, a encontrarnos también contigo un día en tu gloria eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos disponemos
Vamos a comenzar este momento con una actitud de apertura a lo que Dios nos quiera comunicar en su palabra. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, susúrrame en el silencio la palabra. Enséñame con paciencia la palabra. Hazme beber serenamente la palabra. Permanece en nuestros corazones y espera que germine en nosotros la semilla de la palabra. Amén. Lectura del libro de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos. Me hizo pasarles revista. Eran muchísimos los que había en la cuenca del valle. Estaban resecos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Contesté: Tú lo sabes, Señor. Me ordenó: profetizar así sobre esos huesos. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor a sus huesos: yo les voy a infundir espíritu para que revivan. Les injertaré tendones, les haré crecer carne, tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan. Así sabrán que yo soy el Señor. Pronuncié la profecía que se me había mandado, y mientras lo pronunciaba, resonó un trueno. Luego hubo un terremoto y los huesos se juntaron, huesos con hueso. Vi que habían prendido en ellos los tendones, que brotaba la carne y tenían la piel tensa, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: llama al espíritu, llama, hijo de hombre, diciéndole al espíritu: esto dice el Señor, ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que revivan. Pronuncié el llamado que se me había mandado. Penetró en ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una muchedumbre inmensa. Entonces me dijo: hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahí los tienes diciendo: nuestros huesos están secos, nuestras esperanzas se han desvanecido, estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: esto dice el Señor, yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a la tierra de Israel. Sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros, cuando los saquen de sus sepulcros, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a compartir en esta ocasión el tema: la palabra de Dios que vivifica, o la palabra que da vida. Nos inspiramos para este tema en el pasaje de la visión de los huesos secos del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículos del 1
al 14. Para este tema nos fijaremos en un primer momento en el contexto histórico en el cual predica el profeta, y en un segundo momento nos fijaremos precisamente en este pasaje ya mencionado de los huesos secos. Ezequiel, para algunos autores, significa Dios es mi fortaleza. Este profeta vive y predica en el reino de Judá en el contexto del destierro en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. Se cree que con la muerte del rey piadoso Josías se desencadena una crisis social, política y religiosa que desemboca en la invasión babilónica y el destierro de los judíos hacia Babilonia. Allá pasarán un aproximado de 50 años. Ezequiel se cree que era joven, o quizá niño, cuando fue deportado en la primera incursión babilónica por el año 597 a.C. El profeta anunció tanto la ruina inminente del pueblo como también la esperanza en la futura y cercana repatriación del pueblo. La visión de los huesos secos es una de las páginas más emblemáticas del profeta. La visión es una especie, por así decirlo, de fotografía moral, existencial del pueblo judío, que ha perdido lo más preciado. Dígase, por ejemplo, la tierra prometida al pueblo desde Abraham, desde los tiempos de Abraham. La ciudad santa, aquella ciudad edificada gracias al talento del rey querido por Dios, de David. El templo, la obra maestra de Salomón. Y por qué no decir la independencia. No tenía el pueblo en este momento ni la esperanza de retorno, y menos todavía la confianza de ser el pueblo elegido, querido y custodiado por Dios. Los huesos secos ciertamente no son los huesos de los que murieron en las batallas. El pueblo estaba acostumbrado a ver valles de cadáveres en descomposición. Los huesos secos son más bien los deportados, que carecen de esperanza y que carecen también de confianza, desencarnados por la miseria y la humillación. Precisamente por ello, a la pregunta que hace Dios, ¿pueden volver a la vida estos huesos? El profeta responde manifestando su desconsuelo, pero también su fe. Señor, tú lo sabes. Como en el Nuevo Testamento, cuando después de preguntarle 3 veces Jesús a Pedro si lo amaba, Pedro responde, Señor, tú lo sabes. La respuesta refleja que para el hombre es imposible y por lo tanto solo en el plan, en el proyecto y en las manos de Dios es posible. A continuación se realiza el poder recreador de Dios en 2 momentos. En primer lugar, se rehacen los cuerpos, se van uniendo los huesos se cubren de nervios, los nervios de músculos, de carne, de piel, y una vez que se ha formado el cuerpo, se infunde en ellos el Espíritu de Dios, el Ruach Adonai en hebreo.
Esto nos recuerda el momento de la creación, según el segundo relato de la creación en Génesis 2, cuando Dios, después de formar el hombre del barro de la tierra, sopló en sus narices el aliento de vida. El espíritu es el principio vital, entonces, que hace posible el brote de la vida, donde solo hay muerte y silencio. Es interesante que el pueblo no puede resurgir a la vida como individuos aislados, sino solamente como pueblo, como nación. Eso es lo que se indica cuando empiezan a unirse los huesos hasta formar el cuerpo. Hay ciertamente una referencia a la liberación, pero también una referencia a la resurrección anunciada también por el profeta Isaías, allá que por el capítulo 26, versículo 19, donde habla de que los cuerpos resucitarán, de que los muertos volverán a la vida. También en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículos del 2 en adelante. La visión de una vida que vuelve, que renace, gracias al Espíritu de Dios. Si bien conecta con las ansias de liberación de un pueblo humillado, pero más allá de esta realidad concreta, conecta también con las ansias radicales del ser humano, la victoria de la vida sobre la muerte. Hermanos, brevemente hemos visto esta visión de los huesos secos en su contexto, pero también trayéndola a nuestra situación concreta. Hoy también tenemos razones para estar abatidos. También nuestros huesos están calcinados, como dice el profeta. De manera especial, acabamos de sufrir y estamos todavía sufriendo en el presente las secuelas de la crisis social, política, económica, religiosa que ha provocado la pandemia del COVID-19. A nivel social, hemos constatado a lo largo de este año 2020 que hemos terminado y también en el presente la muerte de hermanos y amigos que nos ha dejado una nostalgia tan grande, porque seguramente no hemos podido ni participar en su sepelio. Hemos constatado el confinamiento de nuestros niños y de nuestros ancianos, confinamiento casi indefinido que los está confinando casi a una muerte en vida. A nivel político, también en torno al COVID-19, hemos constatado distintas posturas, desde las más inteligentes, desde las más con sentido común, hasta las estupideces más grandes. Y para no ir tan lejos, en el escenario mundial recientemente hemos visto de manera muy especial las elecciones y la transición del gobierno que se está dando en Estados Unidos, en Guatemala, una serie de escenas que se han dado en torno a esta pandemia, y entre ellas quizá la más reciente y la más sonada, el famoso presupuesto 2021 que levantó a muchas personas a la protesta. Crisis económica. Hemos constatado el desempleo
por el cierre de tantas empresas, el cierre de tantos lugares de trabajo, las restricciones, el confinamiento, las edades, los contagios, han traído una crisis económica donde hay también muerte en vida. Hemos constatado crisis religiosa, nuestros templos cerrados en fiestas patronales y en día domingo. Especialmente hemos visto lugares de peregrinación que nunca se habían cerrado desde su fundación. La Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, nuestro santuario de peregrinación del Señor de Esquipulas, 0 procesiones, enfriamiento en la fe, que es lo más triste que se está dando, porque a un principio todo el mundo pedía que se abrieran las iglesias, ahora medio se han abierto y a muchos que practicaban su fe ya van cayendo paulatinamente en un relativismo moral y religioso. A la crisis de la pandemia que ha traído tanta muerte, sumamos en una parte del país, en la parte norte, las secuelas que ha dejado la tormenta tropical ETA y IOTA, que han dejado muerte y pobreza en muchos sectores campesinos y de pequeños pueblos que se ubican en la cuenca del Motagua, del Río Grande, así como también los deslaves que se han dado en la parte alta de la Verapaz, y en el Quiché, Huehuetenango y también en el Petén. Aunado a esto, también el ambiente de violencia en general que ya vive nuestro país como fruto del crimen organizado, el narcotráfico, la impunidad, la injusticia y en fin, toda esa clase de dolores y de muerte que han aquejado a nuestro país a lo largo de muchos años. Hoy también a nosotros Dios nos alimenta con una palabra de esperanza por boca del profeta Ezequiel. Y la respuesta no es tanto, no que todo se vaya a resolver de un soplo, sino más bien que el soplo del Espíritu nos hace convertirnos y volvernos al Señor y escuchar su palabra. Y nos invita a abrirnos a la fraternidad y no a encerrarnos en nosotros mismos. Nos invita a vivir la justicia y no la injusticia, a compartir los bienes y no a vivir de manera egoísta, a poner nuestra esperanza en Dios y no en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias facultades. Hoy también nuestros huesos se unirán y se cubrirán de nervios, de carne y de piel, y nuestros cuerpos danzarán al son de la alegría que solo viene de Dios. Que Dios les bendiga y que estas situaciones de muerte que hemos constatado y estamos constatando en nuestro presente sean también para nosotros la visión de los huesos secos, que a la luz de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, hoy también son capaces de ser redimidas y de ser recreadas desde Dios. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar y meditar tu palabra. Gracias, Señor. Así como tú dijiste al profeta Ezequiel que tú eres el único que puede revivir esos huesos secos, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo has dicho en tu palabra en San Juan, su capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres, Señor, el único que nos da vida. Gracias, Jesús, por tu amor. Por eso y muchas cosas más, te alabamos, Señor, y te damos gracias. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos sirve la vida eterna. Amén.
pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre del dolor y de la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo.